Hola a todas, a todos. Llegamos al último tema del curso, el tema 7 sobre protocolo institucional. Os voy a mostrar a continuación el índice de lo que vamos a trabajar. Vamos a ver una introducción al término protocolo. Después una definición del protocolo, de lo que es protocolo institucional. Vamos a hablar de las precedencias con los tipos de ordenación. Vamos a hablar de tratamientos, de heráldica y en concreto del escudo de España, de los himnos, la vexilología, que tiene mucha relación con la colocación de banderas, la administración general del Estado y las comunidades autónomas y por último de las insignias protocolarias. Comenzamos con el término protocolo. Os voy a hacer esta primera introducción en inglés. Ya sabéis que el término protocolo en inglés lo conocemos como etiquette. So, when we talk about etiquette, protocolo, we refer to three types of knowledge that people, whatever their position or condition, must have and put into practice every day. Tres áreas de conocimiento que cuando hablamos de protocolo debemos manejar en cualquier contexto, sobre todo los contextos formales. El saber estar, que viene del francés savoir-faire, saber ser y saber relacionarse, como digo, en cualquier contexto. Estos tres saberes los debemos de manejar. Pues, por ejemplo, en el ámbito empresarial, saber estar en ese ámbito, saber ser dentro de tu papel, el papel que juegas en esa empresa y saber relacionarte. Pues en el protocolo institucional igual. Este término etiquette, the term etiquette is related to different concepts, like for example, politeness, courtesy, good manners, civility, respect, mediation. That is to say, these are behaviors that we put into practice in our relationships with other people with the aim of achieving a positive coexistence. This is the last objectives, the final objective of etiquette, to achieve a positive coexistence in more formal contexts. Other terms related to protocolo, to etiquette are ceremonial, ceremony, a series or set of formalities for any public or formal interaction. Courtesy, cortesía, a gesture or action of politeness that draws the attention and the respect that one person has for another. Etiquette, protocolo, the customs or rules governing behavior regarded as correct or acceptable in social or official life, public events, and also in royal houses. Diplomacy, the conduct of the relations of one state with another by peaceful means. Let's have a look now at the concept of etiquette from its origin. The word protocol comes from the Latin protocolum, and this from the Greek protokolon, which means the first sheet placed on a document to inform us of the order, the index of its content. Quiere decir que la palabra protocolo, que viene del griego protokolon, significa, viene a referirse a la primera página que se colocaba en un documento para informarnos del orden. Por tanto, protocolon es el índice del contenido. Proto significa prioridad, preeminencia o superioridad. So, consequently, following the protocol, the etiquette means to give priority
either to people or things in accordance with an order or hierarchy, position, age, gender. As a general definition of etiquette, which we can say that it's the set of regulations, norms, and techniques that determine the way of behaving and relating between individuals during an important human activity like official events, according to law, tradition, and common sense, with the objective of improving human coexistence. Por tanto, en español, protocolo es el conjunto de reglas, normas y técnicas que determinan la forma de comportarse y relacionarse entre individuos durante una actividad humana importante como pueden ser los eventos oficiales, de acuerdo a la ley, la tradición y el sentido común, con el objetivo de mejorar la coexistencia humana. From the definition, we understand that etiquette is specifically applied to important official or business events, and two aspects are important to take into consideration in any event. One, apply the legislation, the norms, the uses, customs, and traditions in the area. Can be a region, can be a country, can be something bigger like the European Union. And number two, the continuous adaptation and flexibility to the events and circumstances, because changes can happen. That is to say, unexpected situations. In any case, an important objective of any host in an event is to make feel at home all attendees. All the participants need to make feel as at home and be sure that nobody feels offended. Now, what types of different etiquette we can talk about? According to this author, Uzcategui, we can talk of etiquette we can classify according to its character the following types of etiquette. Public etiquette, carried out by the state or other administrations, governments. Private etiquette refers to individuals, associations, companies, political parties, or other private institutions. El protocolo público es el que lleva a cabo el Estado, el gobierno y otras administraciones a cualquier otro nivel. El protocolo privado se refiere a actos individuales o bien de asociaciones, de empresas, instituciones privadas. According to the place, en función del lugar. We can talk about close events in a building, in a congress center, or open events. These are events held outdoors, like for example a military parade. According to the social scope, de acuerdo al ámbito social al que pertenece el acto, we can talk about civil etiquette, religious etiquette, and military etiquette. El término en español castrense hace referencia a lo militar. According to the activity that organizations carry out, we can talk about official institutional etiquette, protocolo institucional u oficial son términos equivalentes. That includes royal etiquette, protocolo real, administrations and government etiquette, el protocolo de las administraciones y los gobiernos. Number two, diplomatic etiquette. It is different to the institutional and official etiquette. Try not to confuse it. Sports etiquette, protocolo deportivo. Social etiquette, protocolo social. Business etiquette, hemos estado viendo el protocolo empresarial. Academic etiquette, el protocolo académico. Religious etiquette, protocolo religioso. Military
etiquette, protocolo militar. Let's go quickly through each of these types of etiquette. Official institutional etiquette refers to institutional events regulated by legislation. Very important. Todos estos actos están regulados por normativa. Toma de posesión de alcaldes, apertura del año judicial, etcétera, etcétera. Royal etiquette, el protocolo real, a set of norms that regulate the events and ceremonies where their majesties are present. It involves the monarchs and the royal family. Diplomatic etiquette, norms and rules applied between diplomats and states, between states or different states and international organizations. El protocolo diplomático no está dentro del protocolo institucional. Tiene sus propias normas y reglas internacionales para regular las relaciones entre los diplomáticos y diferentes estados, entre estados y entre diferentes organizaciones internacionales. Aquí tenéis un acto protocolario oficial o institucional, como es la apertura del año judicial en septiembre en el Palacio de Justicia. Tenéis una pequeña explicación aquí debajo sobre lo que se hace en este momento. Hemos visto lo que era la definición de protocolo diplomático, que sepáis que es un conjunto de reglas que se acepta por toda la comunidad internacional en el que rigen las relaciones entre los diferentes estados y entre estos y las organizaciones internacionales. Desde el Congreso de Viena en 1815 que se acordaron estas normas. El protocolo diplomático tiene una regla básica y es la igualdad de todos los estados en las relaciones internacionales, con independencia de la capacidad económica, el tamaño o nivel de desarrollo de los países. La precedencia de los cargos se hace en función de la antigüedad en el puesto. Y la precedencia en cuanto a los estados se hace por organización alfabética en el idioma del país anfitrión. Sports etiquette applied to sports activities, for example, the Olympic Games. Social etiquette applied to social activities. It regulates relationships at a private level. Weddings, exhibitions, openings. Many times is based in tacit agreements. Quiere decir esto que muchas veces están basadas en acuerdos tácitos, no explícitos. Es decir, acuerdos que se presuponen, que no están escritos en ningún sitio, que vienen de las costumbres, de las formas de hacer de cada lugar. Business etiquette, we know already that it refers to business environments. It's a social and official etiquette, but adapted to every company and every event. I mean, it comes from official and social etiquette. And the difference with official etiquette is that it's not regulated by law. For example, attending professional trade shows has its own rules, ways of doing it. Academic etiquette applied in learning environments like at universities, schools, colleges. Like, for example, a graduation ceremony is something inside the academic etiquette. Religious etiquette applied to religious ceremonies, and military etiquette that determines the precedence according to hierarchy, position, and length in the service. It's regulated by their own norms and regulations of high disciplinary and hierarchical features. Por ejemplo, la entrega de bandas en la universidad es un acto protocolario. O, por ejemplo, a ver si me deja esto pasar. Disculpad. Las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos, que tienen sus propias formas de hacerse. O, fijaos, un acto de protocolo social en Japón, como puede ser una boda. En el siguiente vídeo continuaremos con el protocolo institucional, su definición y características, y os dejaré también un cortito audio acerca del origen del protocolo, que si bien no es obligatorio, es complementario al tema. Gracias por vuestra atención.